un comentario que decía este usuario de X de que los aranceles de Trump son estúpidos, le responde Elon Musk: los aranceles de Trump provocarán una recesión en la segunda mitad de este año. Sí que es cierto que personas relacionadas o cercanas a Trump, por ejemplo, puede ser el mismo Gasparino de la Fox News. Sí. Fox News es bastante cercano. Fox News está muy cercano y Gasparino esta semana hacía comentarios similares a ello. No hablaba de recesión, pero sí que hablaba de que quizás el mercado de renta variable nos está contando una historia o está descontando un escenario idílico. Esto es lo grave que decía Donald Trump, ¿no? Porque dice: la forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles y miles de millones de dólares, es terminar con los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. Ya desde que se juntaron este par de gallos sabíamos que la cosa no podía salir muy bien. Comprendo que tratar de frenar un déficit que ya va a un 6-7% es como tratar de frenar una bola de nieve que cada vez es más grande, ¿no? Si te pones entre medias te atropella. Los datos de empleo se están viendo algo deteriorados. Yo creo que por ahí puede estar una de las pistas. Aquí con todos nosotros mi querido amigo Diego Puertas para hablar de toda esta situación, esta guerra entre Elon Musk, Donald Trump, la economía pendiente y respondiendo a esos datos de empleo, la bolsa también va a lo suyo, los bonos, la rentabilidad de nuevo subiendo, muchas cosas, muchos temas que tocar y como siempre encantado de pasarlos y comentarlos contigo. Muy buenas, Héctor, un placer pasarme por aquí y encantado, ya sabes, de charlar contigo. Simplemente recordaos también, los que veáis esto a posteriori desde mi canal de YouTube, dejad vuestro like para apoyar este tipo de charlas, comentad ¿qué os parece la guerra de Elon Musk y Donald Trump? ¿De qué lado estáis vosotros? ¿De ninguno? ¿De Donald Trump? ¿De Elon Musk? Comentadlo abajo en comentarios y por supuesto suscribíos al canal si no lo conocías, y si lo conocías pero no estabas suscrito, pues suscríbete y activa la campanita para tener el recordatorio cada vez que publicamos vídeos por aquí. Bueno, dicho esto, vamos a ir al grano, que al final es lo que nos interesa a todos y el tiempo apremia. Hemos conocido en las últimas horas una guerra ya encarnizada totalmente entre Donald Trump y Elon Musk. Tú más, yo más, tú más, yo más, acusándose de cosas tremendamente graves, y luego vamos a ir a una frase de Elon Musk que resume algo de lo que no se está hablando tanto y que tiene que ver con el componente económico. Pero, ¿qué te parece todo esto? Porque vimos también las acciones de Tesla desplomarse tremendamente cuando ocurrió esto. Luego, obviamente, esa sobrereacción se ajusta, pero ahora parece que Elon Musk no sabemos si tiene las cartas en la mesa o en la manga o dónde las tiene. Esta guerra es tremenda. Bueno, ya desde que se juntaron este par de gallos sabíamos que la cosa no podía salir muy bien, la verdad. Dos gallos en el mismo corral rara vez funciona. Y lo cierto es que se ha ido calentando la cosa, hubo una escalada de comentarios, empezó con discrepancias por parte de Elon Musk, ya en un primer momento por los aranceles. No sé si recuerdas allá por abril que dijo que la Unión Europea y Estados Unidos tenían que tener un tratado más de libre comercio, sin aranceles y demás. Se veían ciertas discrepancias y parece que todo ha saltado por los aires con el tema de la ley fiscal, o al menos es lo que nos hacen ver. Wall Street Journal publicaba ayer que no, que realmente había alguna cosilla por ahí con la NASA y SpaceX, que Donald Trump no había hecho lo que quería Elon Musk y que ahí es donde se había roto la relación. Pero bueno, lo que hacen público es que esa ley fiscal que va a llevar a cabo Donald Trump y que no sigue un poco los intereses por los que en un primer momento se podría haber elegido a los republicanos, y yo ahí sí que es cierto que empatizo de cierta manera con Elon Musk, que quizás se siente un poco pues defraudado, ¿no? Porque la ley fiscal, la verdad, va en línea con todo lo contrario a eso que nos habían vendido. Pero también sí que es cierto que entiendo a la administración y comprendo que tratar de frenar un déficit que ya va a un 6-7% es como tratar de frenar una bola de nieve que cada vez es más grande, ¿no? Si te pones entre medias te atropella. Seamos sinceros, al final un mandato, o en este caso un gobierno, lo que busca es ser reelegido, en este caso Donald Trump o los republicanos, dentro de 4 años. Por tanto, no pueden llevar a cabo medidas que realmente impidan eso. A partir de aquí, y comprendiendo esta situación, pues la cosa se fue calentando hasta que salieron un poco las dos bombas, que fue que en un primer momento Donald Trump amenazó a Elon Musk y a Tesla con esas subvenciones, lo que hizo que Tesla llegara a caer hasta un 17%, y Elon Musk dijo que iba a soltar la gran bomba acusando a Donald Trump de que estaba en las listas de Epstein. Por tanto, a partir de ahí luego hubo comentarios que ahora comentaremos, pero esas fueron un poco las dos grandes bombas con las que cerró el mercado ayer. Un mercado que luego lo comentaremos, pero que estaba mostrando gran
resiliencia, ¿eh? Está mostrando gran fortaleza. Sí, a eso vamos después, pero antes, por resumir un poco a la gente que nos está viendo lo que estás comentando y un poco por poner en contexto de la situación, decir que salen los papeles de Epstein a Donald Trump por parte de Elon Musk es como decirle que es pedófilo o que ha tenido actitudes pedófilas o algo similar, para que la gente que nos esté escuchando y que sepa por qué la gravedad de esas acusaciones. Esto es verdad que hay mucha gente que lo pone entredicho porque dice, hombre, la administración Biden no sacó eso y a lo mejor le interesaba sacarlo. A lo mejor no tenían esos documentos o no tenían acceso, no lo sabemos, pero la bomba es esa. Y luego las subvenciones que son a Tesla, pero también son a SpaceX, porque decía que iba a empezar a desmantelar el Dragon, uno de los cohetes con los que está experimentando para llegar a Marte. Y dijo, bueno, pues esto lo tengo que desmantelar y ya está. Luego parece que ha dado marcha atrás y todo esto, pero para que veamos lo que es dependiente Elon Musk también de dinero gubernamental y de contratos estatales. Por eso te decía que creo que sale aquí más perdiendo Musk que Trump, aunque Musk, para mí, tiene más razón en todo esto. Y aunque vamos a compartirlo por aquí en pantalla, esto es lo grave que decía Donald Trump, ¿no? Porque dice, la forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles y miles de millones de dólares, es terminar con los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera, cuando él lo incorpora en su equipo de gobierno para liderar la eficiencia gubernamental y hacer ajustes. Y ahora saca una ley que es contraria a los ajustes. Entonces son contradicciones que cuesta pensar. Y luego, y esto invito a la reflexión a todo el mundo y a la tuya también para que me des tu opinión, si de verdad tenía esa bomba Elon Musk, que es la siguiente a la que hacías referencia, de Trump sale en los archivos de Epstein, es decir, ha podido tener actos de pedofilia en el pasado, si esto lo sabía, ¿por qué no lo dijo cuando estaba en el gobierno? ¿O por qué se cayó? O, no sé, hay muchas preguntas que a mí no me cuadran, o sea, muchas respuestas que intento buscar y que no me encajan en el puzzle. No sé si a ti también te pasa. Yo pienso que los dos tienen bombas, a uno del otro, porque al final son dos de las personas más importantes del mundo y todo el mundo tenemos trapos sucios y la gente cercana los conoce, y si se ponen a abrir el cajón de mierda, creo que los dos pueden salir perjudicados. Eso es lo que creo. Ahora, también es cierto que, pensando fríamente, si Donald Trump no estuviera en el gobierno, sí que es cierto que pensaría que Elon Musk tiene mucho más poder, por todo el poder de convocatoria en X y demás. Pero ahora que Donald Trump ya está en el gobierno y va a estar durante los próximos 4 años, creo que Elon Musk tendría que andarse con cuidado, porque puede salir más perjudicado. Básicamente porque en un momento la confianza de los inversores se puede esfumar. En cambio, para echar a Donald Trump se podría, pero serían medios judiciales, mucho más lento, ¿no? En cambio, la confianza de los inversores de SpaceX o de Tesla se elimina rápidamente. Y además, si va con amenazas de subvenciones, ayer vimos como 150.000 millones de capitalización bursátil se fueron en 15 minutos. O sea, total. Precaución por ahí. Pero más allá de todas estas acusaciones, que son las que han copado los titulares, hay una que ha estado más escondida que a mí me ha llamado más la atención. Y es la siguiente. En un comentario que decía este usuario de X de que los aranceles de Trump son estúpidos, le responde Elon Musk, los aranceles de Trump provocarán una recesión en la segunda mitad de este año. Y él ha estado dentro de ese gobierno. ¿Tú crees que tiene esa información privilegiada y que de verdad cree que puede haber una desaceleración económica ya en este 2025, en este segundo semestre? La reacción a nivel económico y mercados no la sabe nadie, evidentemente no pueden predecirla ni desde el propio gobierno, pero sí que es cierto que personas relacionadas o cercanas a Trump, por ejemplo, puede ser el mismo Gasparino de la Fox News. Sí. Fox News es bastante cercano a la administración, no es como por ejemplo el Wall Street Journal, que trata de dar palos en cualquier momento y es contrario. Fox News está muy cercano y Gasparino esta semana hacía comentarios similares a ello. No hablaba de recesión, pero sí que hablaba de que quizás el mercado de renta variable nos está contando una historia o está descontando un escenario idílico, está descontando que Donald Trump va a ceder en todas sus amenazas y que realmente luego no lo haga y el mercado se vea afectado por todo ello. Si fijamos un poco la situación actual y los primeros efectos que se están viendo los aranceles, al final sí que es cierto que en los datos de Producto Interior Bruto, tanto del primero como del segundo trimestre, va a haber muchas disparidades, sobre todo por la balanza comercial. Hemos visto un primer trimestre negativo, me atrevería a decir que probablemente veremos un segundo trimestre positivo, pero por el efecto contrario. Primero aprovisionamiento de aranceles y luego pues ya te quedas un poco vacío en el mes de abril porque por los aranceles no podías hacer mucho y luego porque te has aprovisionado bien. Sobre todo, por ejemplo, veíamos ayer la balanza comercial de abril, farmacia y demás, todos estos productos que son de fácil almacenaje, pues no han realizado importaciones. Pero bueno, todavía quedan 2 meses del segundo trimestre en cuanto a datos que pueden ser importantes, pero al analizar estos datos, yo sobre todo me gusta observar el consumo personal, que al final, cuando la situación está estabilizada, es el 60-70%. Y la primera lectura del primer trimestre sí que es cierto que mostró un consumo sólido, pero la segunda lectura de ese mismo primer trimestre ya ha caído. Los datos de empleo se están viendo algo deteriorados. Yo creo que por ahí
puede estar una de las pistas, porque si realmente va a haber una recesión va a ser por la debilidad del consumo. Ahora, también te digo, con déficit del 6-7%, con Imposible. un 19% de los ingresos de los estadounidenses dependiendo del gobierno, es muy complicado ver una desaceleración económica, ¿eh? Ya lo vimos en 2023 y 2024. Es así. Claro, o sea, es muy complicado. Yo sobre todo veía que podía haber una desaceleración del consumo si realmente el objetivo de reducir el déficit de un 6-7% a un 3% se llevaba a cabo. Pero claro, viendo la ley fiscal y viendo que no se van a tocar ciertas partidas, pues me parece complicado. La verdad que puede haber cierta desaceleración por cambios comerciales y todos los cambios que está habiendo. Complicado ver una recesión importante con estos déficits, seamos claros. Lo que tiene es otras contrapartidas, esta situación, después de ver un dato de empleo que, para que la gente sepa cómo ha sido, lo voy a compartir por aquí. Dato de empleo mejor de lo esperado, creación de empleo 139.000 nóminas frente a 126.000 previstas, 147.000 dato anterior, revisado, ojo, desde 177.000, y tasa de paro estable en el 4,2%, aunque si nos vamos a la tasa de paro con todos los decimales, pues vemos que sí que hay un avance progresivo de aumento de desempleo desde enero hasta mayo. Lo que ocurre es que muy lento, muy progresivo. El dato ADP de empleo al que hacía referencia también Diego, que ha sido el peor, creo que desde antes de la pandemia, con una creación ridícula de 38.000 nóminas, me parece que fue el dato. Este sí que ha apuntado en dirección mala, pero aún así, para pensar en recesión de manera inminente, pues no lo sabemos. Cuesta pensarlo con el tema del déficit. Lo que sí es que el mercado ahora, y el de bonos que siempre habla, parece que descontando, vemos el bono a 10 años, más inflación. Y el bono a 30 años puede que esté descontando también expectativas de más inflación. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver con este otro dato que vemos con el dato de empleo, que nos fijamos siempre en la creación de empleo y en la tasa de paro, pero ingresos medios por hora sube un 3,9% desde el 3,7 previsto y desde el 3,8 anterior. Presiones en la inflación puede haber. Sobre todo ese es el motivo por el que la Reserva Federal mantiene ese discurso de ver y esperar. Y además, con este dato de empleo, más lo va a mantener, o al menos ya no hay presiones por ningún lado. Porque los aranceles sí que es cierto que se están observando, sobre todo en ISMs, PMIs, las encuestas de gestores, ciertas presiones por el lado de los precios, y es un poco lo que les hace mantenerse cautos. Hay dos líneas ahora mismo en la Reserva Federal. Una la está comandando Powell, que es la de ver y esperar y temer esos alzas de las presiones, y luego está otra por el lado de Waller, creo que es, no sé si es Bowman o Waller ahora mismo, que dice más eso de, oye, las presiones sobre los precios van a ser puntuales, porque teóricamente van a ser puntuales por el tema de los aranceles, vamos a centrarnos más en el empleo, y si vemos que se deteriora, pues actuaremos. La verdad es que los datos de empleo hoy, el titular es sólido, pero hay que tener en cuenta que en los últimos 2 meses desaparecen así de la nada 95.000 nuevas nóminas, o sea, se han limpiado 60.000 en marzo y 65.000 en marzo, perdón, y 30.000 en abril. Eso es una rebaja de casi un mes, o sea, ha desaparecido un mes prácticamente. Es que Diego, estamos viendo que Diego, una cosa, es que nos quejábamos de la administración Biden de que hacía una limpia tremenda, pero es que la administración Trump está haciendo exactamente lo mismo. sí, porque al final es bastante complejo yo trato de empatizar mucho con la gente, trato de comprender el punto de vista de cada uno. Y es complejo, o sea, no nos vamos a engañar. Pero bueno, sí que es cierto que está ahí y a todo el mundo le gusta tener un dato bonito. Es curioso que no haya revisiones al alza o que haya muchas menos, que sí que hay alguna. Es curioso, no nos vamos a engañar. Pero bueno, lo cierto también es que el número de empleados de la encuesta de hogares se ha desplomado. Hemos visto que el número de empleos a tiempo completo también ha caído. Es decir, estamos viendo esas tendencias por el lado del empleo que no son nuevas, pero que se mantienen. Pero bueno, de momento los titulares pues siguen aguantando, al menos por ahora, por encima de los 100.000 puestos. Pero como digo, también la gran parte viene de la salud, creo que han aumentado en 60 o 60 y pico mil, sectores un poco más así acíclicos. Entonces, bueno, un dato sólido que hará que la Reserva Federal no note presiones de bajadas de tipos, pero que la realidad es que sigue un poco esa tendencia de los últimos meses y años, me atrevería a decir. Yo creo, fíjate, esto lo hemos comentado otras veces, pero pienso que el verano va a ser bastante determinante. Son meses en los que el volumen cae bastante en cuanto a las expectativas bursátiles. Puede haber novedades en política arancelaria, puede haber éxitos de llegar a acuerdos, pero puede haber decepciones también. Y recordemos que a partir de agosto
o agosto más bien, es un mes sensible para la liquidez. Así que el verano puede ser complicado, ¿no? Desde el punto de vista de mercados, bolsa, en ese sentido, si repetimos patrones del pasado. Sí, yo recuerdo ya que creo que van 2 o 3 agostos que de vacaciones nada. Ya el primer día de agosto te encuentras un papelón, y a partir de ahí pues todo es ruido y todo es intentar remontar. La verdad, al final el mes de agosto suele, sobre todo en cuanto a flujos de verano, la primera quincena de julio estacionalmente suele ser bastante positiva. Se dan ciertos rebalanceos en muchos fondos de forma semestral y eso provoca o eso hace que haya entradas de dinero, sobre todo entradas de ETFs pasivos y demás que se están popularizando tanto y que hacen pues esos cambios semestrales y ahí se ven ciertos flujos de entrada. Por tanto, la primera quincena de julio suele ser más bien positiva. Pero luego sí que es cierto que a medida que nos vamos acercando a agosto, la liquidez empieza a caer y vemos movimientos un poco peculiares, un poco raros, ¿no? Me acuerdo del 5 de agosto de 2024 que vimos al VIX subir a 65 cuando no tenía ningún sentido, ¿no? Se debía un poco a esas alteraciones de falta de liquidez, movimientos dentro de los ETC, bueno, ciertas peculiaridades en el instrumento de volatilidad que alertó mucho a todo el mundo, porque, seamos sinceros, no era para subir a 65. Y si le sumamos que el día 9 de julio es la fecha en la que se deben de llegar a acuerdos comerciales, pues yo esperaría un verano movidito, la verdad. Hay crisis de vacaciones, como voy a hacer yo, bueno, no voy a ir de vacaciones, pero hay crisis de vacaciones a finales de junio o en principios de julio, no sé. Vamos a ver cuándo podemos desconectar de los mercados porque este año va a ser complicado. Yo, como me voy a partir las vacaciones este año porque el año pasado ya lo sufrí, cojo una semanita, luego otra vez vuelvo, luego otra semanita, hay que estar por si acaso, con el portátil encendido. Va a haber que estar activos. Yo me cojo los lunes, últimamente suelen ser más tranquilos, aunque Cuidado, tampoco te puedes fiar. Cuidado los lunes, que los viernes como vengan rejonazos, el Sí, lunes... pero los lunes ya estás preparado, ¿sabes? Porque el sábado, domingo ya ves si ha habido algún comentario, ya sabes si va a pasar algo o no. Eso es verdad, eso es verdad. Pero mira, lo que sí ha pasado, que hablando de mercados, es que ha habido nuevas previsiones de JP Morgan en su nuevo informe y hablando de perspectivas de mercados, dicen que en su escenario base ven que el SP500 cerrará cerca de los 6.000 puntos a final de año. De hecho, su escenario base o su escenario alcista son 5.800 puntos. El base es 5.200 y el bajista 4.000, dependiendo de si hay pues ajustes en materia de acuerdos arancelarios, de que las expectativas de beneficios por acción se cumplan en el mejor y en el peor de los escenarios. Y dice que si bien realizar pronósticos en el entorno actual es complicado, que creen que tienen un sesgo alcista, pero que su sesgo alcista son 5.800 puntos, el mejor de los escenarios. No sé qué piensas. Porque quiero decir, es por debajo de donde estamos ahora, ¿eh? Sí, yo siempre soy bastante escéptico con estos datos, ya sabes, no es que los siga mucho las predicciones porque me parece muy complicado de atinar, ¿sabes? O sea, es que es dificilísimo. La gente dice, no, pues hay que hacer lo contrario. Bueno, pero es que es complicado, puedes atinar, puedes no atinar y al final pasan tantas cosas, incluso en un mismo día que no sabes muy bien predecir menos a un año, ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo que hacer una predicción, aquí sí que me mojo y es que desde el primer momento he pensado que el mercado dentro de 4 años, o sea, cuando termine el mandato de Trump, va a estar más arriba y Trump va a hacer todo lo posible porque esté más arriba, incluso aunque los 2 primeros años o 3 sean bajistas, porque al final es un mandatario muy pro mercado, al final el mercado es muy importante de Estados Unidos y tratar de que esté más arriba es uno de los puntos fundamentales para intentar ser reelegido. A partir de ahí, pues veremos mucho movimiento. Yo sí que es cierto que recientemente, también hablando de JP Morgan, yo de JP Morgan me leo mucho los informes de mesa de trading y de flujos y veíamos como los inversores minoristas que están siendo una gran parte
del impulso del mercado últimamente. Sobre todo el mercado desde inicios de abril estuvo impulsado por los minoristas, luego entraron los fondos sistemáticos, seguidores de tendencias, control de volatilidad, la amplitud nos daba señales también bastante positivas, la ventana de recompras corporativas, que las corporaciones es un punto muy importante y muy fuerte del impulso del mercado, también estaban en ventana abierta tras resultados, por tanto eso era un flujo de entrada de dinero, pero sí que es cierto que a finales de mayo, inicios de estas primeras sesiones, 1 o 2 de junio, pues se vio un poco de parada la cosa, incluso ventas por parte de esos minoristas, los fondos sistemáticos parados ya, no sé si recuerdas que la última vez que estuve por aquí comentábamos un poco de que estos factores podían impulsar y han impulsado bastante al mercado, y ahora se está la cosa un poquito calmada, hasta que el martes, miércoles se volvió a activar las compras minoristas. El minorista al final representa el 39% del mercado de renta variable. El mercado de renta variable tiene un papel fundamental, y más ahora que está organizado y que está informado, y sobre todo organizado con redes sociales, foros y demás. Por tanto, siempre que hablamos de minorista, a mí me dicen, "Ala, ¿cómo va a sostener el mercado del minorista?". Tiene, y cada vez más. Te he visto muchos trolls últimamente en algunos directos que has hecho ahí que te dicen cosas, ¿sabes? Pero... Sí, sobre todo con esto de los minoristas tengo bastante jaleo, porque al final del cómputo global los fondos de cobertura son 2% de la renta variable, en cambio los hogares son el 39%, y sobre todo ahora que están organizados es un flujo muy grande el que añaden al mercado. Y además hay que tener en cuenta quién está detrás de los flujos minoristas, que es que un 19% de los ingresos personales de los estadounidenses depende del gobierno de forma directa o indirecta. Entonces, si el déficit sigue siendo tan elevado, el mercado simplemente por ese hecho se va a ver revalorizado, y además si le sumamos que la forma en la que contratas esos activos financieros o reales es una divisa, entonces pierde poder adquisitivo simplemente por la evolución de la deuda, ¿no? Entonces, ese me parece uno de los puntos claves. Pero bueno, al caso, que los minoristas se han vuelto a activar, y sobre todo se han vuelto a activar en activos de riesgo. Estamos observando que el Russell 2000 intenta sacar la cabecita, sube un 1,3% el día de hoy. Durante toda la semana hemos visto las típicas Palantir, acciones familiarizadas de los minoristas que las publicabas tú, Héctor, esta semana. También algunas de ellas, ¿no?, muy activas, y sobre todo una mayor beta, ¿no? Estos valores más arriesgados. Han recogido ganancias en las grandes, en Nvidia, en Tesla incluso también después de este último rally, y han rotado mucho hacia esas pequeñas compañías con mucho potencial. Hemos visto muchas cuánticas, el uranio también se activó recientemente, por ahí parece que está un poco en este momento el flujo minorista, y se está observando, y de momento rompiendo los 6.000 puntos en el S&P 500, así que Ojo, podemos tener razón, o sea, podemos buscar tener razón con todo este ruido y decir que hay dificultades en el mercado, o podemos seguir el precio y tratar de ganar dinero. Yo me enfoco en lo segundo, la verdad. No, totalmente. Y mira, te voy a echar un capote con el tema de los minoristas, que es verdad que no sé por qué hay ataques en ese sentido. No tiene para mí no tiene razón de ser. Hay varios puntos. Observad el flujo que sigue entrando en fondos del mercado monetario, que principalmente son institucionales, que están en máximos históricos. El institucional, si viera que en el binomio rentabilidad-riesgo le supone más apetitoso entrar en la bolsa, estaría soportando el rally de la bolsa, y estaría el precio mucho más arriba de donde está ahora, sin lugar a dudas. Y eso es un dato que lo podéis contrastar yendo a Money Market Funds y que veáis la cantidad de pasta que hay metida. Y luego otro, y es que Goldman Sachs y Morgan Stanley y JP Morgan, estos tres principalmente, pero el último que he visto yo es de Goldman Sachs, establece cómo se mueven los flujos de fondos en minoristas y en institucionales. Y los institucionales estaban metiéndose mucho, efectivamente, en renta fija de corto plazo, en monetarios, en oro, entre otros, y los minoristas estaban entrando muy masivamente en bolsa. O sea, que lo que dices es plenamente así, y es que se puede contrastar, que los datos están ahí. O sea, yo no sé por qué hay debate con esto, porque no debería haberlo cuando hay datos de por medio. No, y que sobre todo al final esos datos no son datos públicos,
entre comillas, no son datos que se transmiten a la prensa, sino que son los datos internos que Los bancos manejan de las inversión. mesas de trading. Es decir, Sí. que son simplemente transacciones de lo que entra y lo que sale, ¿no? O sea, luego puedes creerlo o no, pero bueno, que la realidad es así, que cuando los fondos sistemáticos tienen grandes desequilibrios de compra, se ve que en cuanto rompes niveles compran, se ve en cuanto pierden niveles cómo se añaden las ventas y que no pasa nada. Al final los Claro. minoristas cada vez tenemos una parte más importante y eso también es un poco el sostén que se está apropiando del mercado. ¿Cuál es un poco el tema aquí? Bueno, pues que el minorista parece que va un poco a ese taco trade, ¿no? A ese de Trump va a ceder todas las amenazas y aquí no va a pasar nada. Y la cosa es si la confianza en ello es tan alta que llega un momento en el que se desvanece. Ahí es un poquito el gran riesgo que también mencionaba Gasparino durante esta semana. He leído a muchos operadores de volatilidad, leía un comentario muy interesante de ayer que iba un poco a lo que he comentado antes, ¿no? Que es un mercado muy raro, es un mercado en el que todos los profesionales piensan que tiene que caer porque hay noticia mala tras noticia mala, pero yo también digo, joder, una caída de un 14% tan rápida, algo tuvo que descontar de las consecuencias de los aranceles, ¿no? Pero les está pillando muy de sorpresa, ¿no? A estas instituciones, esta recuperación del mercado y esta fortaleza del mercado. Oye, lo que podemos hacer o lo que yo veo mejor es seguirlo. Yo de primeras ya lo sigo siempre porque nunca voy contra el mercado, es decir, con mayor o menor exposición, siempre tengo exposición al mercado, por tanto, por ahí sí que es cierto que sigamos la corriente. Quizás en algún momento toca dejar de seguirla, pero Claro. de momento la fortaleza se mantiene. De momento en el S&P 500 por encima de media de 200, la verdad que yo es un poco el baremo que me marqué, el 5.800, media de 200, que incluso hubo corrección recientemente, ahí el 23 de mayo, se frenó por ahí, mientras que eso se aguantaba pues bien y de momento genial, incluso recuperando ciertos niveles con cierta cautela, pero sí que es cierto que mostrando gran fortaleza por el momento. Si volvemos a perder niveles, pues ahí sí que es cierto que quizás habría que reducir riesgos. Oye, saludamos por aquí a Spy Golfer que dice que un nuevo seguidor, que hola a todos, gracias por conectarte, también a Suceyus83, a Nano CL, muchísimas gracias por seguir el canal en estos últimos momentos. Y siguiendo tendencias, y ya por cerrar el programa, que os he dicho que hoy iba a ser más cortito y os pido disculpas, pero tiene que ser así por diferentes cuestiones, pero hablando de ser seguidores de tendencias, quien está teniendo una tendencia súper explosiva en estas últimas sesiones es la plata, que lo vemos aquí, ha roto al alza tremendamente. Hablábamos ya últimamente de que el ratio gold-silver tendría que ajustarse y seguramente ajustándose al alza por históricamente cómo ha funcionado esa relación entre oro y plata, y por fin, ¿no?, rompe resistencias la plata. Hay muchos seguidores del mercado y analistas de Wall Street que la ven en $60 incluso la onza, es decir, más de casi el doble de lo que está cotizando ahora, incluso por encima. ¿A ti qué te parece esta explosión de la plata? Porque luego también, si vamos a ver al oro, que lo tenía por aquí, está comprimiendo también el precio, y ojo que esta compresión también puede ser interesante y habiendo aguantado la media de 50, ¿no? O sea que en temas técnicos y fundamentales, tanto oro y plata están alineados a que la tendencia alcista puede seguir, ¿no? Pues Alemania aprueba un plan de ley de estímulo fiscal ilimitado. Estados Unidos quiere eliminar el techo de deuda, que ya de por sí no existe. Ley fiscal. Cualquier cosa que sea ir corto de la divisa, la verdad que en estos momentos funciona a la perfección y creo que seguirá funcionando. No sé hasta dónde llegará la plata, que también tiene relaciones un poco pues con más industria que quizás Sí. el oro, que simplemente es el refugio. Pero bueno, como has dicho, tenía esa brecha que cubrir con el oro. Creo que son diferentes dentro de la forma o dentro de la idea de cubrirnos ante la divisa. Creo que son diferentes, tienen distintas utilidades, pero los dos van en esa dirección y creo que cualquier activo real en estos momentos tiene un punto muy fuerte de revalorización frente a la divisa como tal. Incluso también los activos financieros. Creo que muy mal lo tiene que hacer una compañía para no verse revalorizada frente a las divisas en general, no dólar, no euro, hablo en general porque estos estímulos, de hecho ayer veía el dato de los déficit fiscales a nivel global, a nivel mundial, y también están en niveles
prácticamente de guerra sin ser guerra. Por tanto, Sí. por ahí yo creo que es uno de los puntos clave. Hay que guardar nuestro dinero en activos que puedan mantener al menos valor, porque de otra forma es que estamos viendo que esto no hay por dónde cogerlo. Yo la verdad que lo veo cada vez más. Hoy se ha conocido el dato de la vivienda del primer trimestre. Ujú. Yo que sigo todos los meses datos en portales inmobiliarios, veía que se estaba calentando de nuevo ciudades como Madrid, Barcelona, grandes capitales que habían frenado un poco y es que no parece que tenga final. No, no, no. Bueno, lo de la vivienda. Otro día, si quieres, hacemos monográfico de vivienda porque ahí tenemos para aburrir y contar cosas. Y sé que lo sigues de cerca, yo también. Y de vivienda tenemos mucho que hablar 100%. Pero hoy sí que me voy a tener que despedir, que justo conecta el Rojero ahora. Cuando nos vamos, que hoy el programa es un poquito más corto, no pasa nada. Nos veremos el lunes a las 5 de la tarde, hora española, a todos los que estáis aquí conectados, que es cuando vuelvo. Pronto os anuncio la parrilla. La semana que viene solo 2 días de directo. El resto me podéis ver por YouTube, por el viaje que tengo que acometer. Pero, Diego, un placer tenerte por aquí. Hemos abordado sobre todo los temas más de actualidad de ahora. Y bueno, vamos a ver qué nos deparan las siguientes semanas. Un placer, Héctor, de verdad. Pues muchísimas gracias a todos y lo que os decía, nos vemos la semana que viene, 5 de la tarde hora española el lunes con las claves y lo dicho, si os ha gustado el vídeo y lo veis desde YouTube, dejad vuestro like, dejad vuestro comentario y suscribiros al canal. Un abrazo a todos, gente, nos vemos pronto, chao.